Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Hoy contamos con la presencia de una persona a la que yo aprecio enormemente y respeto profundamente. Además sé que, hablando con él el otro día, de que coincidimos en muchas de las cosas que nos preocupan con relación a las actividades y a la situación por la que estamos atravesando. Por otra parte, es un estudioso y un hombre que está permanentemente analizando, evaluando y emitiendo opinión sobre las cuestiones, cómo se van desarrollando. Me refiero al doctor Marcelo Elizondo, a quien le agradezco enormemente su presencia. Querido Marcelo, un gran gusto de saludarte. Yo Igualmente sé para mí. tu opinión, o sabemos menos la mía, pero es necesario que vos comiences a manifestar cuáles son esas profundas preocupaciones que tenés. Bueno, antes que nada, otra vez, gracias por la convocatoria y por la invitación. Siempre es un gusto para mí compartir estos diálogos en corrientes de pensamiento. Efectivamente, como tantos, como seguramente casi todos, estoy muy preocupado. La Argentina está pasando un momento muy complejo. Yo creo que es una simplificación asignar los problemas de la Argentina a la materia económica, creer que la Argentina tiene solo problemas macroeconómicos, que los tiene. Por supuesto, es la manifestación quizás más evidente, la tasa de inflación, el tipo de cambio que no puede ser controlado, incluso con muchos tipos de cambio paralelos que genera todavía más confusión, la imposibilidad de ordenar las variables macroeconómicas, un sustrato anterior a todo esto, como es el desborde fiscal por sobre la actividad privada, todo esto es verdad. Pero a mí me parece lamentablemente que tenemos problemas anteriores. Aquí está en juego el contrato social. Yo creo que en la Argentina hay profundas disidencias internas, no solamente entre el gobierno y la oposición, sino entre muy diversos actores de la sociedad, factores de poder, representantes de intereses, individuos, empresas, familias, relativos a cómo organizamos concordia social, cómo convivimos respetando presupuestos básicos, cómo generamos una ética de convivencia y cómo respetamos los principios de la Constitución, el derecho de Exacto. propiedad, el derecho de propiedad y sobre todo la propiedad privada, los contratos que se cumplan, las libertades individuales, eh, los preceptos del preámbulo de la Constitución Nacional, afianzar la justicia, eh, el orden interno. Bueno, a mí me parece que estamos metidos en una discusión sobre el modelo de organización, que los pilares básicos de la organización están siendo, eh, eh, siendo puestos en tela de juicio y entonces probablemente los problemas son muy anteriores a los económicos, son éticos, son institucionales y son de basamento del modo de organización. Mira, Marcelo, lo que vos decís me hace pensar en lo que alguna vez me dijeron. Uno trata, también podemos cometer nosotros errores, de que las cosas salgan bien, y parece que mucha gente se esmera para que las cosas salgan mal. Y esto me hace pensar más profundamente. Yo digo, ¿cómo gente que piensa, que quiere, que desea fervientemente que le vaya bien a los argentinos, no somos capaces de decir, cualquiera fuera el gobierno? Hace bastante tiempo venimos así. Ahora creo que llegamos a un punto álgido muy fuerte y muy duro, de que nos organicemos y nos ajustemos a esto, a la Constitución Nacional. Si nosotros, en lugar de buscar tantas vueltas, en cometer tantos errores, en pensar en uno mismo y no en el conjunto,
en no ajustarnos a la Carta Magna. Yo me opuse en su momento a la reforma, pero esta es nuestra Constitución por la que yo juré y por la que juramos todos. Lo que yo quiero es, diciendo, vos hablabas recién de la parte del preámbulo, buscar el bienestar general. Vos hablabas recién del artículo primero, la forma representativa, republicana y federal. Es decir, si el mejor programa que podemos ofrecer a la gente es cumplir estrictamente con la letra y el espíritu de la Constitución. Ahora te dejo que vos sigas con tu opinión y con tu pensamiento, querido Marcelo. Mira, yo creo que es muy atinado volver a la Constitución. Lamentablemente la Constitución ha dejado de ser parte de la vida de la Argentina. Viste que nadie habla de la Constitución. Todos los 1 de mayo, yo pongo en mis redes sociales y en Twitter particularmente, hoy es el Día de la Constitución. El 1 de mayo de cada año es el Día de la Constitución Nacional. Nadie se acuerda que es el Día de la Constitución. Así es. Y una Constitución es el conjunto de reglas básicas sobre el cual nosotros tenemos que convivir e incluso ejercer nuestras diferencias y nuestras disidencias. Es el acuerdo marco y dentro de él podemos disentir y podemos tener humores que van en un sentido o en otro. A mí me hace acordar la idea de Ortega y Gasset que decía, en las sociedades prósperas hay muchas ideas que se contraponen, mucha discusión y es bueno que haya ideas distintas, pero hay creencias comunes. Y las creencias comunes están debajo de las ideas y sobre las creencias estamos todos. Y es el respeto a la vida, el respeto a la salud, el respeto a la propiedad privada, el respeto a la vigencia de los contratos y los acuerdos, el respeto a la ley y a que nadie pueda hacer nada por encima de la ley, el respeto a que hay una institución que es la justicia que dirime conflictos cuando hay intereses contrapuestos y algún árbitro imparcial y respetado tiene que ejercer su autoridad. Bueno, eso es la Constitución. La Constitución es el acuerdo base sobre el cual después nosotros ejercemos nuestras diferencias y está bueno que haya diferencias. Y nosotros tenemos la suerte de que la Constitución que mencionás fue reformulada en 1994, o sea que no podemos decir que es una Constitución heredada, vieja, que viene de No. 1853, 1860. En el año 94, con muchas de las actuales autoridades, incluso en plena participación en ese momento, la Constitución fue refrendada por el sistema político actual y con un inusitado consenso. Por lo tanto, es un pacto convalidado hasta por nuestra propia nueva generación. Bueno, a mí me parece que el no respeto a la Constitución, vos mencionabas el artículo 1, la forma republicana en particular, tampoco la forma federal. Yo te diría el artículo 16, la igualdad ante la ley. Te diría el artículo 17, el derecho de propiedad. Te diría el artículo 14, la libertad El 14 bis, ¿sí? y el 14, el 14 puro, que es ejercer toda industria lícita, contratar, emprender y que esos emprendimientos sean respetados, y muchos otros. El principio de legalidad. Nadie puede ser sancionado sino por un juez y en base a una ley anterior. El principio de reserva, todo lo que no afecta a la moralidad pública pertenece a la conciencia y queda en el ámbito privado. Bueno, me parece que hay una enorme cantidad de principios básicos de la sabia Constitución que en la parte dogmática sigue manteniendo incólumes los principios de los constituyentes originarios, que, no está tan claro que deban tener vigencia para todos. Y no estoy hablando solamente del gobierno, estoy hablando de una parte importante de la sociedad. Entonces, cuando vos tenés disidencias en los principios básicos de cómo hay que convivir, de quién tiene la autoridad, quién dirime los conflictos, de si se respetan los derechos elementales de una sociedad próspera, como el derecho de propiedad privada, como el cumplimiento de los contratos, como la igualdad ante la ley, como el principio de legalidad, bueno, ahí tenés muchos problemas de convivencia, no ya de prosperidad económica o de éxito material, tenés problemas de convivencia y yo creo que es lo que nos está pasando hoy. Y te digo más, uno puede tener una buena constitución, como tenemos nosotros, puede tener una mala constitución, como tiene Venezuela, pero lo peor que hay es cuando tenés una constitución y no la cumplís y en la práctica ejercés algo opuesto a la constitución, porque eso genera un enorme desorden que produce muchos conflictos después en la convivencia. Conflicto y
te decir, desasosiego en la gente. Pues yo digo una cosa, querido Marcelo, que tenemos también buenas leyes nosotros, pero somos reacios a cumplirlas, la violamos permanentemente. Y yo pienso que, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, tendríamos, o mejor dicho, no es que tendríamos, tenemos la obligación. Yo pienso, viendo las cosas como están, la pobreza, la forma de angustia que vive cada persona, que tendríamos que decir, ¿por qué no empezamos a transitar un camino diferente? ¿Por qué no nos ponemos en la tarea de preparar las cosas que le van a hacer bien al país? Estamos convencidos que esto no funciona. Entonces, hagamos la autocrítica, seamos humildes, reconozcamos que antes que obtener réditos personales, como muchos que participan en política, que la ciudadanía también haga notar las cosas como son. Que vos hablaste de Ortega y acá estamos mal acostumbrados a decir cosas que después no las cumplimos. Y esto es nefasto también para la tranquilidad pública y para que la gente viva mejor. Y Ortega decía argentino a las cosas. Y nosotros decimos, digo esto para poder ganar una elección. Pronuncio un magnífico discurso, pero después no lo cumplo. Le prometo a la gente lo mejor que pueden tener y no se cumple. Entonces yo creo que estamos en un camino totalmente erróneo, donde no tenemos palabra, donde no tenemos planes, donde no tenemos en cuenta lo que la gente tiene que recibir y tiene que tener. Fíjate que para no ser pobre hoy se necesita 47.000 y pico de pesos. Y también en el tema jubilados, en las mediciones que se hicieron estamos en 47, pero están cobrando 18. Es decir, las cosas como vos decías, son realmente preocupantes. ¿Por qué no decimos, somos argentinos, dediquémonos a estudiar y a hacer las cosas como verdaderamente corresponde? Sí, yo estoy de acuerdo. A mí me parece que hay una gran confusión en la Argentina. A mí me gusta decir que uno puede estar en el acierto, y eso es muy bueno porque el acierto te conduce al éxito, o puede estar en el error. El error te conduce al fracaso, pero el error tiene una parte buena, que es que te deja claro dónde está la causa del fracaso. El error te permite aprender. Ahora, en el medio entre el acierto y el error está la confusión, que es cuando uno se conduce al fracaso, pero no descubre la causa del fracaso y cree que está caminando bien y está caminando mal, cree que va hacia adelante y va hacia atrás. La confusión es peor que el error, porque el error deja al descubierto la causa del fracaso y te permite aprender, y la confusión te deja dentro de ese mismo proceso negativo. Y yo creo que estamos en una profunda confusión, en la que además a mí me preocupa, Pocho, que están agravándose las disidencias entre los distintos sectores de la Argentina. Sociológicamente la Argentina está compuesta por sectores que están empezando a tener menos puentes de convivencia entre sí, y eso es muy preocupante. Y ahí todos los líderes, no solamente los políticos, los morales, los empresariales, los sociales, deberían hacer un esfuerzo en términos de eh, acercar posiciones, evitar seguir alentando la desconfianza de unos con otros y empezar a volver a esos principios básicos, la democracia política, el respeto a los derechos individuales, el respeto a la propiedad privada, la organización social sobre la base de la iniciativa privada, que eso es lo que hizo la Argentina exitosa hace ya unos cuantos años. Y bueno, me parece que ahí hay un esfuerzo que, insisto, supera la política. Ojalá la Argentina tuviera un problema de la clase política, como dicen muchos, porque en realidad
Si tenés un problema de clase política, la Argentina tiene cada 2 años elecciones, reemplaza la clase política por otra clase política en la próxima elección. Hay pocos países que tengan elecciones con tanta frecuencia como nosotros. Sin embargo, el problema es mucho más profundo y tiene que ver con el funcionamiento colectivo. Somos un gran fracaso colectivo. Yo espero que este momento sea un momento oportuno para que aprendamos, para que esto no sea confusión, sea un error que te permite descubrir las causas de los malos resultados. Hay un autor español que dice: la derrota enseña lo que la victoria oculta. Bueno, esperemos que este fracaso y este mal momento nos permita aprender y entonces después levantar. Yo creo que ya tuvimos tiempo con los errores de aprender y tenemos la obligación de que dejemos de una vez por todas de aprender y estudiemos, analicemos. ¿Vos no creés, querido Marcelo, que acá a veces las cosas se producen por desconocimiento, por mala fe en otras, y por no conocer los temas como verdaderamente corresponde de los que tienen la responsabilidad de conducir o cumplir una función pública importante? Yo te digo algo, a mí a veces algún mensaje presidencial me pudo haber convencido, me pudo haber satisfecho, pero después, a los 10 días del mensaje, la cosa cambió radicalmente. Y ese cambio radical demuestra que no somos sinceros y que prima la ventaja política para determinados sectores, cuando acá tenemos que pensar primero que lo más importante es la nación, que es la patria, y tenemos que hacer las cosas por encima de la ventaja personal. Y en otros casos, porque no conocemos algunas de las cosas que prometemos hacer. Y esto es realmente tremendamente perjudicial para los 44 millones de argentinos. Efectivamente. Yo creo que hay una mezcla de impericia, de falta de preparación. La verdad es que lamentablemente hay mucha evidencia de mal ejercicio profesional de muchas actividades públicas. Y también hay alguna parte de la causa del error explicada en visiones ideológicas sesgadas y equivocadas. El mundo está cambiando sustancialmente, está Así es. evolucionando hacia una nueva globalización basada en el conocimiento, en la ciencia, en la información. La sociedad, la economía, la globalización, todas están apoyadas en una transformación tecnológica rotunda, y entonces eso exige una adaptación de los modos de ver los procesos sociales, y acá no tenemos mucha conciencia de eso. A veces hay una visión distorsionada basada en ideologías muy viejas. Creo también que en muchas ocasiones prevalecen los rencores y las emociones negativas de unos contra otros por sobre la visión general. Y bueno, finalmente yo creo que en el fondo somos todos responsables, ¿no? Algunos más, otros menos. Los que hacen son responsables por lo que hacen, y los que no queremos que pase lo que pase somos responsables porque no lo podemos evitar y no lo podemos impedir, y aunque sea por omisión o por no A veces lograr por confusión detener el también, ¿no? rumbo, ¿no? Querido Marcelo, yo comparto lo que vos estás manifestando y digo que hay un enorme revanchismo, un enorme enfrentamiento que llega a circunstancias inconmensurables. Yo creo que a veces nos olvidamos que somos seres humanos y que somos argentinos y acometemos y hacemos las cosas como si fuéramos no seres humanos, sino otra cosa. Yo pienso que el odio, el rencor, la envidia, el resentimiento, ya hemos que dejar definitivamente a nuestras espaldas. Estoy de acuerdo, me parece que, por supuesto, la Argentina tiene problemas económicos y antes tiene problemas institucionales, pero antes que todo tiene problemas de valores predominantes y de funcionamiento social. Y entonces no solamente se necesitan mejores líderes políticos, mejores funcionarios, también se necesitan mejores empresarios y mejores dirigentes gremiales de todo tipo, pero sobre todo se necesitan líderes morales. La Argentina necesita
testimonios de ética que construyan una sociedad que se base en el respeto, en la concordia, en la búsqueda del progreso, en la confianza en lo que pueden hacer las personas, que de hecho eso se trata la iniciativa privada, la confianza en las personas, la confianza en que cada uno puede emprender, puede firmar un contrato, puede confiar en el otro, pueden llevar adelante un proyecto. Bueno, la iniciativa privada se basa en la confianza en las personas. Bueno, todo eso requiere líderes morales. Yo me pregunto, ¿a dónde están esos líderes morales que apacigüen, que generen ese optimismo basado en las posibilidades que tenemos? No están. La Argentina, además de problemas de líderes políticos, además de problemas de funcionarios, además de problemas de que hay pocas empresas virtuosas, no digo que no las hay, pero no son tantas, tiene un problema de líderes morales que no están, y entonces ahí hay una necesidad. Yo digo que totalmente de acuerdo con vos en esto. Nos quedan 2 minutos, así que te voy a dejar a vos, pero simplemente hago esta acotación. Yo pienso que parece que nos tuviéramos fastidio entre nosotros los argentinos. Yo creo que tendríamos que querernos un poco más. Y cualquiera fuera el sector al que pertenezcamos, digamos, somos argentinos, tenemos la familia, pensemos en nuestros hijos, en nuestros nietos, que nosotros vamos a dejar la posta para que ellos la asuman. Y van a decir, ¿qué hicieron estos? ¿Cómo se manejaron para que las cosas mejoren? Para que todo anden bien, para que no nos encontremos nosotros ahora con un país desordenado, enfrentado, sin que se quiera uno al otro. ¿Por qué no pregonamos un poco el amor, la coincidencia, el consenso, el diálogo? Te dejo, Marcelo, estos 2 minutos que te quedan para que vos asumas con total tranquilidad la cuestión. Ya, resumen, hemos hablado de la profundidad del problema, ¿no? Me hacía acordar a Mario Bunge, un gran científico argentino que murió hace poco, con 100 años de edad, Sí. que pasó una enorme parte de su vida fuera del país, los últimos muchos años en Canadá, estudiando hasta el final de su vida. Y Bunge dice que la ética es ese conjunto de valores sin los cuales la convivencia es imposible. Entonces a mí me parece que lo primero que tenemos que buscar para una mejor convivencia, porque estamos teniendo problemas de convivencia, que no es solamente un problema de malas regulaciones o de malos incentivos por políticas públicas, estamos teniendo un problema de convivencia anterior a lo demás. Además hay malas políticas, malas regulaciones, problemas macroeconómicos o problemas legales e institucionales, pero antes hay problemas de convivencia, vinculados con que falta ese conjunto de principios que nos garantice ese proyecto común del que habla Bunge. Entonces me parece que tenemos que hacer un esfuerzo, porque si no, bueno, va a ser muy difícil crear las bases de la prosperidad, no solamente material, sino moral. Así que yo espero que esto nos sirva para aprender. Yo siempre soy optimista en términos de que los golpes te permiten descubrir por dónde no hay que ir. Y entonces fácilmente tenés más posibilidades de elegir el camino que sí hay que llevar adelante. Y hay muchos países en el mundo que muestran el camino, insisto, los países en los cuales hay gobiernos limitados, mucho dinamismo y riqueza en la actividad privada, reglas estables, mucha capacidad de emprender, flexibilidad para que el dinamismo te permita la evolución y el progreso. Bueno, espero que este momento complicado nos sirva para aprender y arrancar. Yo te agradezco muchísimo, Marcelo, pero agrego lo siguiente. Espero que no tardemos demasiado tiempo en aprender, en darnos cuenta. Que tratamos de ganarle tiempo al tiempo y apurémonos a buscar soluciones de fondo para la gente. Yo te agradezco enormemente tu presencia, siempre tan enriquecedora. Uno aprende del amigo en muchos casos, y hablamos siempre, te lo digo de todo corazón. Así que es un momento en el cual debemos poner todo lo que está a nuestro alcance para tratar de recomponer esta situación. Un abrazo grande, Marcelo querido, y lo mejor para vos.
Un gusto y gracias por la invitación. Al contrario, gracias por tu presencia. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si querés el mejor banco para cobrar tu sueldo, no sos un robot. Cada persona puede elegir dónde cobrarlo. En Galicia te esperamos con hasta 10.000 pesos de bienvenida. O 12.000 puntos quiero. Para canjear por lo que quieras. Como pasajes para viajar. Cuando se pueda. Galicia. Nosotros. Energía renovable para renovar nuestro compromiso. Por eso en Toyota, como parte del desafío medioambiental 2050, nos asociamos con YPF Luz para producir con energía 100% renovable en nuestra planta de Zárate. IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Protégete del coronavirus. Quédate en casa. Respetá el aislamiento social preventivo obligatorio. Si tenés que salir a hacer compras, mantené la distancia preventiva. Ante cualquier duda, comunicate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Le agradezco nuevamente a mi amigo Marcelo Elizondo por su participación en el programa y por la forma en que expresó lo que siente y lo que piensa de este momento. Comparto en gran medida todo esto y realmente estamos preocupados por la gente, por los argentinos, por las acciones a desarrollar, por la falta de planes, por no cumplir fundamentalmente lo que establece nuestra Carta Magna y porque los odios y los rencores permanecen diariamente demostrados en las acciones que se llevan a cabo. Terminemos con el enfrentamiento. Busquemos la paz, la unidad. La unidad dentro de la diversidad, tengo que repetirlo, porque no vamos a lograr una paz general. Pero logremos además el amor por el prójimo. Busquemos planes que tenemos que desarrollar hasta el final, porque de lo contrario, improvisando y emparchando, no vamos a lograr lo que pretendemos para los 44 millones de compatriotas. También los compatriotas tienen que participar, tienen que ser protagonistas y no meros espectadores de lo que hacen sus dirigentes. Creo que ese es el compromiso que tenemos que asumir en plenitud, con convicción, con amor a la patria y con amor a los 44 millones de compatriotas. Muchísimas gracias. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere.